13 de enero de 2012. El crucero Costa Concordia chocó con una roca cerca de una isla italiana y empezó a hundirse. Hubo pánico. Entonces sí que hubo pánico. Salgan por la otra puerta, por favor. Fue el mayor naufragio de pasajeros de la historia. Un año después, nos ponemos al día con la investigación. No nos vamos a hundir, no lo haremos. Para arrojar nueva luz sobre los escalofriantes acontecimientos de aquella noche fatídica. El Costa Concordia un año después. Ha pasado un año desde que el Costa Concordia se hundió en los arrecifes de la isla italiana de Giglio. Hoy está en marcha una gran operación para reflotar el barco. Costará unos 400 millones de dólares y es la operación de salvamento más cara y complicada que se ha intentado jamás. En los días posteriores al desastre, la policía militar italiana recuperó un disco duro del puente del barco. Esta grabadora de datos de travesía registró la dirección y velocidad del barco, la programación del instrumental y, sobre todo, efectuó grabaciones de audio de las órdenes de los oficiales del puente. No podemos bajar a la sala de máquinas del lado derecho. Parte de esas grabaciones de audio y el informe de los investigadores judiciales ya son públicos. Aún no tenemos una visión completa de lo que pasó, pero esta información nos permite narrar la historia más exhaustiva del desastre hasta la fecha. Bahía de Civitavecchia, Roma, 5 de la tarde, viernes 13 de enero de 2012. El Costa Concordia iba a zarpar en 2 horas. Va a realizar un tour por el Mediterráneo occidental. Por la noche navegaría desde Civitavecchia, por delante de la pequeña isla de Giglio, hasta Savona, en el norte de Italia. Pasábamos entre Giglio y la península todas las semanas, porque está por el camino. Para ir de Civitavecchia a Savona tienes que pasar por Giglio. Casi 700 nuevos pasajeros iban a embarcar en el crucero esa tarde. Ian y Janice Donoff, en su luna de miel, ya estaban a bordo. Parecía Las Vegas flotante. Sí, exacto. Era como rococó a gogó. Era increíble, de verdad, increíble. El lujo, el número de bares. Había sauna, gimnasio, peluquero. Y todo el té que pudieras beber. El Costa Concordia era uno de los mayores cruceros de Europa. Tenía 3 piscinas, 5 restaurantes, 13 bares, un casino, un salón de baile, un teatro y 1.500 camarotes. L'occasione era quella di regalare a mia moglie. Quise regalar a mi mujer unas vacaciones inolvidables por su cumpleaños. Y puedo decir que fueron realmente inolvidables. Era un barco impresionante. Precioso, precioso. Para cuidar de los 3.200 pasajeros había una tripulación multinacional de 1.000 personas. Al mando estaban los oficiales italianos, dirigidos por el capitán Francesco Schettino, de 51 años. Demos todos un fuerte aplauso a nuestro capitán, Francesco Schettino.
Llevaba 6 años capitaneando cruceros. A las 6:27 de la tarde, el capitán Schettino estaba en el puente. Una grabación de audio revela que, de un modo reacio, decidió cambiar la ruta planeada. Muy bien, comprueba la velocidad que necesitamos para salir de aquí y luego iremos a Giglio. Vamos y saludamos a Giglio. Sí, está a 50 kilómetros. Tenemos que pasar por la maldita Giglio. Iba a desviar el barco hacia Giglio para saludar a la isla. El barco navegaría a lo largo de la costa cerca de la orilla. El capitán Schettino explicó más tarde que accedió a realizar el saludo como favor a un colega de a bordo. Tras el desastre, la policía militar italiana recuperó la carta que empleó la tripulación para planear la ruta. Según el informe de los investigadores judiciales, era un mapa a pequeña escala, no válida para trazar una ruta tan cercana a la costa. Aquí tenemos una copia del mapa que usaron a bordo del Costa Concordia. Como ven, no muestra un alto grado de detalle. Deberían haber usado uno de mayor escala que mostrase con claridad los peñones, el puerto y cualquier peligro de las aguas cercanas. Tras el desastre, el capitán Schettino dijo que no vio la roca porque no estaba marcada en el mapa. Este mapa a mayor escala muestra los afloramientos de rocas, incluida la pequeña roca con la que chocó el Concordia. Como la isla no estaba en el itinerario original del barco, no era necesario llevar un mapa detallado a bordo. El Costa Concordia salió de la bahía y viró hacia Savona. A bordo el ambiente era distendido. 9:04 de la noche. El informe judicial indica que el piloto automático giró el barco hacia la isla de Giglio. Media hora después, el capitán Schettino llegó al puente. Unos pocos invitados habían acudido a presenciar el saludo. Entre la tripulación del barco se encontraba el timonel, que estaba de guardia de vigía. Y un primer oficial estaba al mando en ese momento. Un ejecutivo de la naviera, Manrico Gianpetroni, era uno de los invitados. En el puente todo está oscuro de noche. Me mantuve en silencio y en segundo plano, observando lo que hacían los oficiales para acercar el barco a Giglio. Los registros muestran que el Costa Concordia se encontraba a 7,5 kilómetros de Giglio y se dirigía hacia la isla. Navegaba con el piloto automático, que estaba programado para virar el buque antes de llegar a la isla y mantenerlo alejado a 1 kilómetro de la costa. El informe de los investigadores explica que, para navegar cerca de la costa, la tripulación cambió del piloto automático al control manual. Timón manual. El timonel dejó su puesto de vigía y se puso al timón. Normalmente al acercarse a tierra es mejor poder hacerse con el mando del barco instantáneamente. Por eso se pone al timonel al timón, porque puede responder a las instrucciones con eficacia y rapidez. A las 9:39 de la noche, 6 minutos antes de la colisión, el capitán Schettino asumió el mando del barco. Asumo el mando. El capitán Schettino tiene el mando.
El barco ya estaba a 2,5 kilómetros de Giglio. Al pasar por la isla, el capitán tenía que evitar un afloramiento rocoso llamado Le Escole. Los datos de GPS del barco revelan que viró a la derecha de modo muy gradual. A lo largo de los 3 minutos siguientes, el capitán ajustó varias veces la trayectoria del barco. Las grabaciones del puente revelan que el timonel indonesio no siempre comprendía las órdenes del capitán. 340. 350. 350, de lo contrario encallaremos en las rocas. La tripulación parecía inconsciente de lo cerca que estaba del peligro. A las 9:44 de la noche, un minuto antes del impacto, el barco estaba a 450 metros de las rocas de Le Escole. La pequeña roca más cercana al barco estaba demasiado por debajo del agua y no aparecía en la pantalla del radar. Nadie notó el peligro durante 20 segundos. Cuando el capitán vio la roca, intentó alejarse de inmediato. Esta es la grabación real del puente de lo que sucedió a continuación. Todo a estribor. Todo a estribor. Al girar bruscamente a la derecha, evitaron que la proa rozase el arrecife. Pero la proa del barco se dirigió hacia él. Schettino ordenó que enderezasen el timón. Centrado. Centrado. Y luego girasen a la izquierda. 20 a babor. 20 a babor. Pero la grabadora de datos de travesía indica que el timonel tardó casi 13 segundos en responder a esa segunda orden. Todo a babor. Todo a babor. La maniobra debería haber alejado la proa de las rocas, pero era demasiado tarde. Cuando siamo quasi vicini all'isola, mi sono accostato sulla... Cuando estábamos muy cerca de la isla, me acerqué al lado izquierdo del barco para ver mejor el panorama. E mi sono accorto che la nave era evidentemente... Me di cuenta de que estábamos al lado de la roca. Il mio collega che era lì vicino, ma... Así que le dije a mi compañero que nos habíamos acercado demasiado. A las 9:45 de la noche, el barco chocó con la roca. El enorme impacto abrió un gran agujero en un costado del barco y arrancó una roca gigante del arrecife. Segundos después, sonaron las alarmas del timón, las bombas y el motor principal. Estaba a punto de comenzar la pesadilla para los pasajeros y la tripulación. Un año después de la tragedia, el Costa Concordia sigue varado en la isla de Giglio. Los tribunales aún no se han pronunciado sobre la posible negligencia, pero la información de la investigación en curso nos proporciona una visión de los sucesos de esa noche. Tras chocar con la roca, el Costa Concordia flotó durante 1 hora antes de hundirse. Durante ese periodo no se lanzó ningún bote salvavidas. Una pregunta clave para los investigadores es por qué se tardó tanto en abandonar el barco. Salgan por la otra puerta, por favor. Inmediatamente después del choque, cundió la confusión a bordo. Estábamos en el teatro viendo un espectáculo de magia. Hubo un gran estruendo. Y como dice mi marido, el mago desapareció. Salió corriendo y no formaba parte de su actuación. La gente empezó a salir del teatro a toda prisa. En el puente, la tripulación no podía creer lo que estaba pasando. Appena abbiamo preso lo scoglio, cioè appena siamo incagliati lì,
Cuando chocamos con la roca nadie podía creérselo. Me dije, no puede ser verdad. Es un mal sueño, una pesadilla. Era un barco tan hermoso, técnicamente perfecto, que podía navegar solo. Era increíble e inconcebible pensar que podía haber sufrido un accidente como ese. En ese momento se desconocía el alcance de los daños. Cuando el Costa Concordia chocó, la roca actuó como un pelador de patatas y arrancó capas de metal del casco. Dejó un enorme agujero de 53 metros en una parte vital del barco. Cerrad las puertas estancas de la sala de máquinas. 9:46 de la noche. Inmediatamente después de que el Costa Concordia chocase con la roca, los investigadores estiman que 2.200 toneladas de agua inundaron la sala de máquinas. En pocos segundos, los motores eléctricos con los que funcionaba el barco se apagaron. El agua también entró en la parte trasera de la sala de máquinas e inundó 3 de los generadores de electricidad del barco. Poco después, el agua alcanzó la parte delantera de la sala de máquinas y paralizó los 3 generadores que quedaban. Cuando sonó la alarma del puente, se hizo patente que el barco había chocado con una roca. Dime. Hola, ¿cómo está la sala de máquinas? ¿Que cómo está? Hemos chocado, colegas, hemos chocado. Encended el panel de emergencia, activad las bombas. El equipo del puente tuvo que averiguar si el barco podría mantenerse a flote. Parte de la tripulación acudió rápidamente para inspeccionar los daños. Entonces reaccioné y bajé a la parte reservada a la tripulación, por donde creía que el barco había chocado con la roca. Fuimos a inspeccionarlo con rapidez y en cuanto abrimos la puerta vimos que el agua estaba inundando la sala de máquinas. El casco del Costa Concordia estaba dividido en compartimentos estancos. Limitaban la cantidad de agua que podía entrar si había una fuga. Si 2 compartimentos adyacentes se inundaban, el barco podía seguir flotando. Pero si se inundaban 3, lo probable era que el barco volcase. Los ingenieros examinaron los daños cuando vieron por dónde empezaba a entrar agua. Luego intentaron evaluar el alcance de los daños, de proa a popa, qué compartimentos seguían secos, cuáles estaban inundados, y transmitieron esa información al puente. El agua estaba inundando 3 compartimentos adyacentes del Concordia. Pero el informe de los investigadores indica que los oficiales del puente tardaron un rato en reconocer el pleno alcance de la inundación. No estaban asustados, pero sí muy preocupados, porque todavía no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Al mismo tiempo había habido un apagón en el barco, porque la cantidad de agua que estaba inundando el barco había apagado los motores instantáneamente. ¡Activad las bombas! 4 minutos y medio después del impacto, el capitán Schettino habló con el ingeniero jefe. ¡Activad las bombas! ¿Ha entrado agua? Sí, por el lado de estribor. Voy a ir a verlo. ¿Por dónde? ¿En el lado de estribor? Por el motor. ¿Hay mucha agua? Hay mucha agua, no se puede bajar. Tendremos que bajar por otro lado. Un momento. El choque había inutilizado las bombas del barco. No había forma de controlar la inundación y la situación se convirtió en una emergencia. Después del accidente deberían haber hecho sonar la señal de emergencia en cuanto se hizo evidente que el barco estaba en peligro. Cuando el agua entró a borbotones por la brecha del casco, el barco empezó a escorarse a la izquierda.
Muchos pasajeros sospecharon que pasaba algo muy grave, pero los mensajes del barco eran tranquilizadores. Debido a un fallo eléctrico que ya está bajo control, estamos sufriendo un apagón. Nuestros técnicos están trabajando para resolver la situación. El mensaje decía que no nos preocupásemos, que no cundiera el pánico, que era un fallo de los generadores, un fallo eléctrico y que lo estaban arreglando. La gente empezó a marcharse, pero yo le dije a mi marido que ya volverían, que nosotros nos podíamos quedar y coger asientos mejores. En retrospectiva parece una locura, pero eso fue lo que hicimos. Estábamos bien y en ese momento todo marchaba bien. La situación está bajo control. Ha habido un pequeño inconveniente con el sistema eléctrico del barco. El capitán Schettino llamó por teléfono al centro de crisis de la flota de costa en tierra. No nos vamos a hundir, no lo haremos. Pronto echaré el ancla y nos quedaremos aquí. Llamaremos a un remolcador. Según el informe judicial, 20 minutos después del impacto nadie había dado el aviso de emergencia general, la señal de que los pasajeros acudieran a los puntos de reunión. La situación está bajo control. Hemos tenido un problema técnico con el generador del barco. Ha habido un apagón. Los anuncios repetían el mismo mensaje tranquilizador. La tripulación tenía que esperar la orden del capitán antes de reunir a los pasajeros y comenzar el proceso de evacuación. No podían tomar esa decisión ellos solos. Ha habido un fallo eléctrico con un generador. Era una decisión del capitán, y en ese tipo de situación es una decisión muy difícil de tomar. Pero lo primero y fundamental debe ser siempre la seguridad de los pasajeros. Gracias por su atención. El capitán Schettino declaró más tarde que no dio el aviso de emergencia general porque le preocupaba que cundiera el pánico y se produjesen muertes. Algunos pasajeros se pusieron los chalecos salvavidas y se dirigieron a los puntos de encuentro. Pregunté a esa gente qué había pasado y uno me dijo que había un problema con los estabilizadores. Y pensamos ingenuamente, por supuesto, que como había un problema con los estabilizadores, por eso se estaba escorando el barco. Otros permanecieron donde estaban. Tras un rato pensamos que tal vez sería mejor movernos, así que decidimos volver al camarote. Había mucha gente pululando sin saber qué hacer, incluso el personal. Vimos gente con chalecos salvavidas. Vimos pasar al sobrecargo y le preguntamos lo que pasaba. Nos dijo que decían que era un fallo del generador y que por eso la gente hacía eso, pero que ellos no sabían nada, no sabían nada. Los datos del GPS revelan que 25 minutos después del impacto, el Costa Concordia se había alejado de la costa. Si habían perdido la potencia en las hélices y el timón estaba atascado, no había forma de controlar el barco después de lo que había pasado. Si el barco volcaba allí, en aguas frías y profundas, sería una catástrofe. Pero el viento intervino a favor del destino del Concordia. Los timones del motor estaban atascados a la derecha y lo giraron en la dirección del viento. El viento empujó la estructura de 14 pisos de altura y redujo la inclinación. Además, permitió la entrada de más agua en la parte inferior, hasta que gradualmente el barco se enderezó. Hubo un momento en que el barco se enderezó. Nos miramos y nos dijimos, ¿lo ves? Lo han arreglado. Fue una pena que no se parase allí, porque enseguida empezó a escorarse hacia el otro lado. Pero entonces, cuando el agua inundó la otra parte del barco, empezó a escorarlo hacia el lado opuesto. Y el viento empujó al Costa Concordia de nuevo hacia la isla. El barco empezó a escorarse hacia el otro lado. Recuerdo que en ese momento pensé que por qué un fallo de un generador causaría que el barco se escorase a un lado u otro. 39 minutos después del impacto, según el informe de los investigadores, Schettino ya era consciente de que había 3 compartimentos inundados. Atención, por favor, la situación está bajo control. Por favor, conserven la calma.
En este momento deben dirigirse a los puntos de reunión. Están situados en el exterior de la cubierta 4. A las 10:33 de la noche, la tripulación hizo sonar la alarma de emergencia general. Pero las 700 personas que habían embarcado en Civitavecchia unas horas antes aún no habían realizado el simulacro de evacuación. Las normas indican que se debe realizar en las 24 horas posteriores al embarque, y no estaba programado hasta el día siguiente. Como no habían realizado aún el simulacro de evacuación, no sabían qué significaba ese proceso. No sabían ni que la alarma significaba que tenían que comenzar el proceso. Y tampoco sabrían dónde estaba su punto de encuentro. En los puntos de reunión nadie sabía qué hacer. Todo el mundo daba vueltas esperando instrucciones. A las 10:44 de la noche, el Costa Concordia rozó el lecho marino por segunda vez. Cuando tocó fondo, el capitán dio la orden de evacuar el barco. Entonces hubo pánico. Entonces sí que hubo pánico. Los 4.200 pasajeros y tripulantes que iban a bordo iniciaron una batalla a contrarreloj. El barco estaba volcando lentamente. En el año transcurrido desde que el Costa Concordia chocó con el arrecife y se hundió, los investigadores judiciales han revisado miles de pruebas. Gracias a los descubrimientos publicados, podemos atisbar el horror de la última fase del desastre. Cuando los pasajeros huyeron del barco, la evacuación se tornó en tragedia. 10:58 de la noche, 1 hora y 13 minutos después del impacto. En las cubiertas del Costa Concordia, 4.200 personas estaban abandonando el barco. Fue una de las mayores evacuaciones marítimas de la historia. Pero no todo el mundo salió vivo del barco. Fue una carrera a contrarreloj. Una carrera para reunir a los pasajeros en los puntos de encuentro. Y luego otra carrera para meter a los pasajeros en los botes salvavidas. Cuanto más se retrasaban, más posibilidades había de que el barco adoptase un ángulo de inclinación que impidiera que los pasajeros se movieran y se reuniesen con facilidad. La familia con el niño, que venga. Venid aquí, venid. El niño pequeño. Mucha gente se me acercó. Me preguntó qué hacer e intenté ayudarla. Intenté que se pusieran los chalecos salvavidas. Había gente dando vueltas o con el chaleco en la mano. Tenían que hacer algo. Pero ya era un desastre. No pude hacer bien mi trabajo. No me hacían caso. Les dije que tenían que hacer cola y conservar la calma. Pero la situación ya estaba tan descontrolada que no me hacían caso. Es difícil saber por qué no empezó antes el proceso de evacuación. Es difícil arriar los botes salvavidas cuando el barco todavía se está moviendo. A lo mejor el capitán decidió varar el barco. Y por eso no era apropiado arriar los botes, pero cuesta saberlo. El barco estaba escorado 20 grados a la derecha. La tripulación de ese lado comenzó a arriar los botes salvavidas. En la mayoría cabían unos 150 pasajeros. Todos los botes de este lado se arriaron. En el lado izquierdo la historia fue distinta. Allí, Ian y Janice estaban en su punto de encuentro de la cubierta 4, esperando para subir a su bote salvavidas. Todo el mundo empujaba y se apelotonaba para subir. Por algún motivo, un miembro de la tripulación decidió asumir el mando y empezó a contar gente. Vamos a contar, por favor, a ver. 1, 2, 3, 4, 5...
Creo que perdimos 15 o 20 minutos en ese proceso. Así que cuando decidieron arriar el bote, ya no pudieron hacerlo. Intentaron alejar el bote salvavidas del barco para arriarlo, pero no fue posible, porque estaba atascado en el costado del barco y la gente casi se caía de los botes salvavidas. Luego no se oyeron más que gritos. Gritos, gritos y gritos. Todo el mundo gritaba. Cuando el barco empezó a escorarse, era peligroso arriar los botes porque rozaban contra el costado del casco. Con una inclinación de 20 grados, no es posible arriar botes por ningún lado. Por el lado izquierdo, que estaba elevado, la tripulación no pudo arriar 3 de los 13 botes. El capitán Schettino defendió más tarde su decisión de retrasar el abandono del barco, diciendo que habría sido peligroso mientras el barco se movía hacia aguas más profundas, y que era más seguro hacerlo más cerca de la costa. 11:40 de la noche. Todavía quedaban varios cientos de pasajeros y tripulantes a bordo. Pero el barco estaba demasiado inclinado para arriar más botes. El barco había tocado fondo a 300 metros de la bahía de Giglio Porto, a donde llegaron los supervivientes en los botes que se habían conseguido arriar. Hablé con el segundo del capitán, que me dijo que los primeros botes salvavidas habían llegado a la costa e iban a volver. Me preguntó si podía trasladar a los pasajeros de babor, del lado que sobresalía más del agua, hacia estribor. Para meterlos en los botes salvavidas que iban a regresar. Entonces llegó un oficial y nos dijo que fuésemos al otro lado porque era más fácil subirse desde allí a los botes. Nos sentamos y bajamos deslizándonos, porque entonces ya no se podía caminar. Para los que seguían en el Costa Concordia, la situación se estaba deteriorando. 18 minutos después de medianoche, la Guardia Costera informó de que el barco estaba a punto de volcar. Nos salimos al bote. La cubierta ya estaba en un ángulo así. Así que nos salíamos del bote y nos caíamos por la pared de ese lado. Saqué las manos para no chocar contra la pared y me rompí un dedo. Creí que nos íbamos a hundir y no teníamos ninguna posibilidad de salir porque estábamos en un espacio cerrado. Fue entonces cuando pensamos que ese podía ser el final. Era enero y el mar estaba gélido. En la parte baja del lado derecho del barco a los pasajeros solo les quedó una opción. Cuando el agua casi llegó a la cubierta 4, la gente empezó a saltar. Ya no se podía volver al otro lado del barco. Así que pensé que íbamos a tener que saltar al agua, aunque no quería, porque estaba helada. Pero nos metimos en el agua, por encima de la barandilla. Intenté alejarme del barco. Empujé con los pies para alejarme, porque ya había cosas que caían desde el barco. Se me acercó un bote salvavidas y le grité que por favor no me dejase, que me sacase de allí. Stephanie Schaefer se vio obligada a saltar desde la proa del barco. Los oficiales del barco, incluido Schettino, estaban en la parte central del barco, en el mismo lado. Unos 20 minutos después, el capitán de la Guardia Costera, Gregorio Di Falco, llamó al teléfono móvil de Schettino. El capitán del Concordia estaba en un bote salvavidas. Schettino, escúchame. Hay gente atrapada a bordo. Tienes que volver. Tienes que ir con tu bote salvavidas debajo de la popa del barco.
Allí hay una escalerilla. Trepa por la escalerilla. Sube a bordo y dime cuánta gente queda en el barco. Bajo la ley marítima italiana, el capitán debe ser la última persona que abandona el barco. Ya hemos abandonado el barco. ¿Has abandonado el barco con 100 personas a bordo? No abandoné el barco. El barco se escoró a un lado y salí catapultado hacia el agua. Schettino explicó luego que había resbalado y caído a un bote salvavidas. Estuvo a punto de que le aplastase el barco y se vio obligado a alejarse. De lo contrario, habría muerto. Cuando los supervivientes llegaron a la costa de la isla, los vecinos les abrieron sus casas. El pasajero Paolo Rona se unió a los rescatadores de los barcos que acudieron a ayudar. Decidimos inspeccionar la posición más crítica. El lado escorado hacia el agua, donde vimos linternas de chalecos salvavidas, y comenzamos la misión. La primera misión fue en el barco, con 2 buceadores que saltaron al agua y lucharon por romper la ventana, que tenía un cristal triple. Una vez que lograron abrir un agujero en la ventana, pudieron entrar dentro. Nos pasaron a esas personas y las subimos a bordo. Y allí encontramos otra persona fallecida. La mayoría de pasajeros que murieron esa noche se ahogaron cuando el agua inundó los pasillos del barco. Otros fallecieron de hipotermia en el gélido mar. Para la mayoría de los 400 pasajeros que quedaban a bordo, ya solo quedaba una escapatoria. Alguien lanzó una escalerilla desde el nivel superior del barco que rodeaba toda la curva del casco hasta abajo. Y empezaron a subir guardias costeros italianos, pidiendo a la gente que bajase con cuidado. Fue como una serpiente de seres humanos bajando muy lentamente en la oscuridad. Yo bajé de peldaño en peldaño sobre el trasero y de repente noté que me agarraban por los brazos y los tobillos y me sacaban de la escalerilla y me metían en un bote salvavidas. A las 2:30 de la madrugada aún quedaban unas 200 personas a bordo. Para llegar hasta los pasajeros decidí caminar por la pared, que tenía puertas hacia adentro, pero la tercera o la cuarta puerta se abría hacia afuera, como si fuera una trampa. Así que desaparecí dentro. Caí de la cubierta 4 a la 3 y aparecí abajo en el restaurante. Poco antes de las 5 de la mañana, la evacuación masiva ya casi se había completado. Solo quedaban 3 personas vivas en el barco. Una de ellas era Manrico. Me miré bien y vi que tenía una pierna rota. Fue dramático. Si no hubiera tenido la pierna rota, habría podido salir de allí yo solo. Al amanecer, la escena era devastadora. 30 personas habían muerto en el accidente y 2 más habían desaparecido. «36 horas después del choque, Manrico fue la última persona rescatada del Costa Concordia por vía aérea. Para sobrevivir, lo que más cuenta es el estado mental y la voluntad de vivir. La voluntad de salir y vivir. Para los supervivientes, la tragedia había terminado, pero para el Costa Concordia no era el final de la historia. En la actualidad está en marcha una gran operación para sacar el barco de las rocas. Pero en la carrera para reflotar el barco antes de la temporada turística veraniega, los ingenieros se han topado con un obstáculo inesperado. Un año después, el Costa Concordia sigue encallado donde tocó fondo. Rescatar el barco ha resultado un reto mayor de lo esperado. Yace en una zona de una belleza natural extraordinaria.
Corales espectaculares y especies marinas muy raras atraen a los buceadores a Giglio e impulsan la economía isleña. Al retirar el barco, los ingenieros no pueden dañar ese paraíso submarino. Es un reto formidable para el jefe de proyecto del equipo de rescate. Nadie habría escogido este lugar para este tipo de proyecto porque es un lugar difícil. Hay que perforar en el granito. Las laderas están inclinadas y hay que conservar el paraje. Es un paraje natural. Un barco de pasajeros es como una pequeña ciudad. Cada camarote tiene colchones, un sofá y alfombras. Imagínense la cantidad de objetos que hay. Y tras una temporada en el agua, todos esos objetos se convierten en contaminación y se produce una diseminación masiva por todo el mar. Para reducir el peligro de contaminación, Girotto planea reflotar el barco de una sola pieza, manteniendo dentro todos los objetos que quedan. Pero costará unos 400 millones de dólares. Es la operación de salvamento más cara de la historia. Para elevar el barco de una sola pieza, los ingenieros tienen que instalar 24 enormes cadenas para impedir que resbale por el arrecife. Luego rellenarán el hueco con 20.000 toneladas de bolsas de cemento. Después, construirán una plataforma gigante sobre la que descansará el barco. Conectarán 15 grandes tanques de acero al casco y tenderán cables desde la plataforma submarina hasta unos potentes gatos soldados a los tanques. A lo largo de 2 días, los gatos elevarán lentamente el barco hasta enderezarlo sobre la plataforma. Luego conectarán más tanques al casco. Los llenarán de aire y reflotarán el barco. Solo existe una pega. El barco se hundió encima de una de las especies en peligro de Europa. Uno de los rasgos más importantes de la zona es que es el hogar del pina, un mejillón gigante. Aquí llega a alcanzar dimensiones de entre 60 y 80 centímetros de largo. Está desapareciendo de las costas italianas y de todo el Mediterráneo. Para retirar el barco, primero tienen que rescatar a los mejillones. Ya hemos sacado unos 180 o 200 ejemplares a mano, uno a uno, con mucho cuidado. Era importante no dañarlos, no romper las conchas y mantenerlos bajo el agua todo el tiempo. Los trasladamos a una zona segura, lejos de las obras, a una zona protegida. Ahora el equipo de rescate puede empezar a construir la infraestructura que necesita para reflotar el barco. La operación durará más de 1 año. El espíritu del proyecto es que cuando acabemos nos tendremos que llevar todo lo que hayamos necesitado. El objetivo es que la zona quede tal y como estaba antes del accidente. Cuando se haya reflotado, el Costa Concordia será desguazado. El objetivo de la operación de salvamento es eliminar todo rastro del barco, pero el legado de la tragedia perdurará. Ahora los cruceros realizan simulacros de emergencia antes de salir del puerto. Y las autoridades italianas han prohibido los saludos cerca de la costa. Un año después, los supervivientes de esa noche fatídica están esperando que los tribunales italianos decidan de quién fue la responsabilidad.